Buenos días a todos, bienvenidos. La gente se está conectando. Muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que la gente se conecte y empezaremos. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, María. Buenos días, José María. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar 2 minutos más y empezaremos. Buenos días, Wendy. Buenos días, Luis. Buenos días, Rodrigo. Gracias a ti por participar. Gracias. Muy bien. La gente se está conectando. Buenos días. Perfecto. Vamos a poder empezar. Súper. Muy buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por conectarse esta mañana y participar a este webinar. Gracias al nombre de la Cámara a los ponentes del día de hoy. Gracias a J. del Río por compartir su expertise.
Si los participantes tienen alguna pregunta, duda, no duden en usar el chat y Dan contestará a sus preguntas al finalizar la presentación. Entonces, nuestro ponente del día de hoy, Dan Guerra, es contador público por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con maestría en finanzas corporativas por la Universidad Tec Milenio y cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor fiscal de impuestos locales e internacionales. Altamente especializado en la industria manufacturera, maquiladoras y de energía, y como asesor de corporativos extranjeros que buscan invertir en México. Sus áreas de especialidad son asesoría fiscal internacional, impuestos corporativos, cumplimiento fiscal corporativo. Entonces, pues ahora mismo, sin más esperar, te dejo la palabra, Dan. Muchas gracias por compartir tu expertise y adelante. Muchas gracias, Ilona. Buenos días a todos. A nombre de la firma J. del Río, agradezco la invitación para participar en este webinar con ustedes. Como bien lo comentaba Ilona, por favor, con toda confianza, cualquier duda, pregunta que tengan en la sección de chat y al final de esta sesión lo estaremos, le estaremos revisando y estaremos dando nuestros comentarios al respecto. Vamos a comenzar. El tema del día de hoy es beneficiario controlador. Esta es una nueva obligación fiscal a partir de 2022 y ha tenido mucha relevancia porque si bien hay mucha relación con cierta información que es relacionada, por ejemplo, con la ley antilavado, hay algunas aristas muy interesantes que hay que tomar en cuenta para la parte contable y fiscal, que es muy importante tomar en cuenta. Y pues con base en ello, pues vamos a ir dándole un poquito de forma en la presentación y ir comentando los principales aspectos que tenemos que considerar al respecto. Manera de preámbulo, derivado de las reformas al Código Fiscal de la Federación y las reglas de la Asociación Miscelánea para 2022, con efectos a partir de este año, hay que acotar muy bien. Personas morales, fiduciarios, fideicomitentes y fideicomisarios, así como cualquier otra parte contratante o integrante, en el caso de cualquier otra forma de figura jurídica, van a estar obligadas a recabar, conservar, verificar y mantener actualizada como parte de la contabilidad información correspondiente a sus respectivos beneficiarios controladores y mantener disponible dicha información en caso de que la autoridad fiscal así lo requiera. Entonces, en ese sentido, es una obligación no de tener un beneficiario controlador, sino de identificar quién es este beneficiario controlador. En ese sentido, ¿qué es lo que debemos de entender? Pues prácticamente cualquier persona o grupo de personas físicas que participe en dicha persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Antes de cumplir con estas disposiciones, debemos de tener, esto tenemos que identificarlo muy bien. No es una obligación fiscal o no es una obligación que aplique para todas las empresas. Es muy importante definir esta parte para encontrar quiénes son los sujetos. En este caso vamos a encontrar, como lo mencionaba anteriormente, personas morales, a los integrantes de los fideicomisos, integrantes de cualquier otro vehículo o forma jurídica distinto de personas morales o fideicomisos, por si algún creativo por ahí sale y que dice, oye, es que esto no funciona porque pues yo soy una asociación de participación, o yo soy una asociación civil, o yo soy una copropiedad. Aquí hay que tener muy en cuenta de que si no calificas, llámese como fideicomiso o como persona moral, puedes calificar a través de alguna otra figura jurídica en este sentido. ¿Quiénes más son obligados? Fedatarios públicos y algo muy importante, cualquier otra persona que intervenga en la celebración de contratos o actos cívicos que den lugar a la acusación de personas morales o a la celebración de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Así que si por alguna circunstancia tú piensas, oye, pues yo me estoy escapando porque yo no estoy teniendo aportación de capital o porque yo no formo parte del órgano de administración o algo así por el estilo,
hay que tener mucho cuidado de qué manera estás participando en la cuestión de las personas morales, porque de esta manera también te puede cachar a ti como beneficiario controlador. Ya sabemos quiénes son los sujetos. Ahora bien, ¿qué tipo de obligaciones tenemos de tener ahí de por medio? Bueno, pues primero implementar procedimientos de control internos debidamente documentado y necesario para obtener y conservar información que permita, uno, identificar, verificar y validar adecuadamente quiénes son los beneficiarios controladores de personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra forma jurídica. Asimismo, obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada de los datos de identidad de dichos beneficiarios controladores, así como también documentación que sirva de sustento para ello y la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos, incluyendo relativa al porcentaje de participación de los beneficiarios controladores en el capital de la persona moral, la relación o cadena de titularidad de dicha participación en el caso de que el beneficiario controlador ostente propiedad indirecta, y la relación de cadena central de control en los casos de beneficiarios controladores que ostenten nada más control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos u otra forma jurídica. Asimismo, también estas personas morales que acabamos de mencionar deben de permitir el acceso oportuno a las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. Orígenes de la figura. Bueno, como esto forma parte de la reforma fiscal para el ejercicio 2022, se introduce la normativa fiscal para conocer el beneficiario controlador, busca establecer un marco jurídico que garantice el cumplimiento de estándares mínimos internacionales de transparencia. Es decir, esta parte del beneficiario controlador no es una idea nada más aplicable o una idea que surgió de México, sino que forma parte de un conjunto de esfuerzo internacional como parte de las iniciativas de la OCDE, por ejemplo, para buscar amortiguar, atenuar temas de evasión fiscal, temas de lavado de dinero, etcétera. ¿Cuál es la legislación que se reformó? Bueno, pues se adicionaron artículos 32B ter, 32B quater, 32B quinques, 32D, 84 y 84N del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál sería, digamos, el marco normativo internacional? Bueno, pues es para dar seguimiento a la invitación emitida por el G20 con la intención de homologar criterios con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional que obedece las intenciones, como lo comenté hace un momento, facilitar, transparentar e intercambio de información en temas fiscales de las 20 economías más grandes del planeta. Entonces, con todo esto, pues ya estamos conociendo un poquito más en qué consiste la obligación de beneficiario controlador y y los antecedentes, digamos, jurídicos y de materia internacional. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en materia más profunda. ¿Qué se entiende por beneficiario controlador? Bueno, pues ahora vamos a identificar aquí ya desde el tema técnico. Persona física o grupo de personas físicas, o sea, aquí no puede ser una persona moral, tiene que ser forzosamente una persona física o el grupo de personas físicas que, uno, directa o indirectamente obtengan beneficios derivados de su participación en la persona moral. Dos, ejerce en última instancia derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien o servicio o en cuyo caso se realiza una transacción. Tres, directa o indirectamente o de forma contingente, ejerce el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Es decir, aquí no, vamos a suponer, no se trata necesariamente de tener identificados a todas las personas físicas. Simple y sencillamente son las personas físicas que califiquen en esos supuestos. Ahora bien, ¿qué se entiende? ¿Cómo este grupo de personas físicas o esta persona física se puede considerar beneficiario controlador? Bueno, pues si este beneficiario puede de alguna manera, uno, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una empresa en la que tenemos un 99% una accionista persona física y un 1% otra persona física, evidentemente quien ostenta el 1%, pues no pudiera ejercer un control efectivo o imponer de esa manera directamente porque en función de su participación, pues no tiene, digamos, la categoría para poder calificar como beneficiario controlador. ¿Qué otra manera? Vamos a suponer que ahora son todos pulverizados.
Entonces, aquí va a ser de los derechos, mantener la titularidad de los derechos que permiten directa o indirectamente ejercer el control del voto del más del 15% del capital social. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 20 accionistas y ninguno de esos 20 accionistas ejercen el control de forma directa, entonces los que junten ese 15% son los que vamos a encontrar como beneficiario controlador. Ojo, eso es muy importante. No necesariamente todas las empresas van a tener un solo beneficiario controlador. Pueden ser varias y aquí estamos poniendo, digamos, las acepciones o las adecuaciones que tenemos que tomar en cuenta para poderlo identificar. Número 3, dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. No nada más a través de ser dueño de las acciones de una empresa se puede ejercer un tipo de control. También es común, por ejemplo, en algunas empresas que emiten bonos de deuda, que algunos fondos de inversión propietarios de esos bonos de deuda pueden imponer ciertas obligaciones a las personas morales para efectos de, así de garantizar la aportación de esas personas a través de sus bonos de deuda. Entonces, si lo vemos así, como lo vemos aquí en las descripciones, no necesariamente se trata de que yo tenga las acciones. Se trata de que si en virtud de mi participación en esa persona moral, yo puedo de alguna manera cumplir con los 3 requisitos que aquí estamos poniendo en ese sentido. A la derecha aquí del slide que estamos viendo, encontramos cómo se ejercería un control directo. Es bien sencillo. La persona física o el grupo de personas físicas tiene directamente las acciones de la sociedad y el control indirecto, para, por ejemplo, en este caso, tendríamos la persona física, la siguiente sociedad y luego la última sociedad. Aquí vemos, ahí tenemos las preguntas al final de la sesión. Ahora bien, ya sabemos quiénes pueden ser. Vamos a ver qué significaría esto. Bueno, ¿quiénes son o qué significaría ser beneficiario controlador? Pues ya lo vimos ahorita en un momento. Son las personas que obtengan un beneficio por su participación en el sujeto obligado o que ejerzan control sobre dicho sujeto. Para muy sencilla, un beneficiario controlado es una persona física, grupo de personas físicas que son, vamos a ponerlo así, los verdaderos dueños o se benefician económicamente de una sociedad mercantil o vehículo jurídico, fideicomiso, asociación, etc. Esta es la definición que viene en la OCDE sobre el manual sobre los beneficiarios fiscales. ¿Cuántos pueden existir en las sociedades? Bueno, pues ello depende del grado de complejidad de la sociedad. Podemos encontrar estructuras. Vamos a ver algunos ejemplos en los que podemos encontrar la persona física, tenemos a la persona moral, tiene otra empresa, persona moral que puede ser una holding, a su vez puede tener otra accionista persona moral que puede ser una empresa residente fiscal en otro país o puede ser a su vez, inclusive, si llegamos hasta la última, lo que llamamos la última Global Parent, así que hasta la mamá de los pollitos, ¿cuál sería la empresa o el grupo de empresas o la persona física que tiene más directamente el beneficio? Entonces, puede llegar esto a recabar la información e inclusive hasta los últimos niveles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el último nivel, hacia arriba, en los primeros niveles, tenemos fideicomisos anónimos, tenemos empresas públicas que pues, por varias razones no podemos identificar quién ostentaría, bueno, la información de esas personas físicas, qué pasaría si son organizaciones de gobierno, o sea, hay que tener toda esa información, hay que tener identificada para efectos de hacer el análisis derivado para identificar quiénes son los beneficiarios controladores. En ese sentido, pues el número pues no puede verse ilimitado, pero sí se puede ver un número muy grande dependiendo de toda la injerencia de control que puedan ejercer y totalidad que se puedan ejercer en cada una de las personas morales que estamos platicando ahorita. ¿Qué obligaciones debe de cumplir? Como lo mencionamos anteriormente, esas personas morales tienen la obligación principalmente de nada más obtener, recabar y mantener como parte de la contabilidad información diversa que permite identificar quiénes son los beneficiarios controladores. Y por último, tener la disposición o presentarla ante las autoridades fiscales cuando éstas las lleguen a requerir. ¿Qué obligaciones debe de cumplir el beneficiario controlador? Bueno, pues aquí no es necesariamente que el beneficiario controlador sea quien tenga que hacer alguna obligación fiscal. No lleva ninguna carga administrativa adicional. Simple y sencillamente es de la información que se requiera a las personas morales en las que ejerza ese control o esa influencia,
tener toda la información disponible que más adelante vamos a encontrar. Entonces, no es que si yo soy beneficiario controlador significa que yo tengo que darme de alta en Hacienda o yo tenga que hacer algún trámite adicional. Simple y sencillamente es, oye, de la empresa fulanita, tú estás identificado como beneficiario controlador y necesito que me mandes información diversa para que podamos, en caso de que la autoridad se lo solicite, poderla tener identificada. Sin embargo, no nada más es obligación tanto la persona moral de identificarla o yo del beneficiario controlador de proporcionar la información necesaria, sino también tenemos a otro grupo de, digamos, de personas que también van a ser necesarias que adopten ciertas medidas y ciertas obligaciones adicionales, como por ejemplo, notarios, corredores, cualquier persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la concesión de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura. Sí, así no necesariamente va a aplicar, por ejemplo, a quien funja, a quien nada más ponga el capital. Oye, si yo formo parte del órgano administrativo, quizás por yo pertenecer, yo participar en esta formación de estas personas morales o de esas figuras jurídicas, quizás yo también, bajo esas consideraciones, yo también pueda participar como beneficiario controlador. Esas obligaciones también aplican a entidades financieras e integrantes del sistema financiero. Un tema muy importante. Esta nueva obligación no sustituye para nada avisos de modificaciones en la estructura accionaria, ni obligaciones en materia de ley antilavado, ni de cualquier otra que se asimile. O sea, esta es una nueva obligación distinta de todo lo anterior y está enfocada directamente para identificar quiénes serían nuestros beneficios controladores. Si bien obedece a temas en materia de cooperación internacional, esta obligación no se sustituye en ninguna de esas que acabo de comentar. Simple y sencillamente ya es una obligación de naturaleza fiscal que debemos de cumplir y pues de no hacerlo, pues hay sanciones en materia fiscal que pueden afectar a las empresas. Ya lo mencioné ahorita, ¿existen obligaciones adicionales? No, solamente los obligados, no solamente es documentar. La persona obligada nada más va a tener que identificarlos y documentar los controles internos para identificar, verificar y validar esta información. O sea, no nada más va a ser suficiente. No, pues ahí te va mi credencial para votar y ya. No, o sea, oye, ¿qué mecanismos de manera interna se tienen para efectos de validar quién es el beneficiario controlador? Entonces, a lo mejor algún checklist interno, a lo mejor algún manual de procedimientos interno. O sea, no nada más va a ser, pues aquí tengo mis copias del expediente, los tengo ahí guardados bajo llave y ya es toda esa parte. No. También hay que tomar en cuenta que hay que tener los debidos controles asociados para identificar a estos beneficios controladores, para saber quiénes son los que van a fungir como esta figura. Adicional, y ese es un tema muy importante, aunque esto es tangencial a la materia fiscal, es importante tener presente que los sujetos obligados también tienen que cumplir con las obligaciones relacionadas con la protección de datos personales durante el tratamiento de la información. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no nada más es, oye, por cumplir con la materia fiscal, tengo que descuidar el cumplimiento en materia de otras leyes. La realidad es que no. Por aquí sí es muy importante que en materia de datos personales también se tomen en cuenta todos los debidos controles, porque pues esta es información que puede ser bastante sensible de parte de estos beneficios controladores que no necesariamente puede ser de fácil obtención. ¿Cuándo se debe cumplir con esta obligación? La realidad, si ustedes me preguntan, no, y hay que presentar declaraciones, hay que presentar información al respecto, la realidad es que no. No existe una fecha periódica en la que el contribuyente deba entregar la información. O sea, no es nada de que, oye, como una declaración los días 17 de cada mes, o una declaración anual el día 31 de marzo, o algunas informativas, 15 de febrero, no. La realidad es que no es así. La obligación sencillamente es identificar, tener documentación y tenerla disponible. Sin embargo, en caso de que la autoridad fiscal te requiera la información, a ti te da un plazo solamente de 15 días después de hacerte la notificación de que le proporcione información del beneficiario controlador. Existe una posibilidad de prórroga de 10 días adicionales, pero obviamente hay que solicitarlo. Entonces, ¿cómo sería el proceso? De forma interna, haces tu organigrama, organizas tu información y ya te pones a identificar quiénes pueden ser. Ya que los tengas identificados, hay que pedirles la información que tú ocupas para poder cumplir con la obligación. Ya una vez que tengas la información disponible, pues obviamente poner controles para salvaguardar dicha información por lo sensible que puede llegar a ser. Y de esa manera, nada más lo tienes empaquetado, lo tienes guardado y cuando te lo pide la autoridad, nada más revisas, certificas
lo entregas y ya, sería todo. En caso de que sea muy complicado, vamos a ver más adelante qué puede pasar en ese sentido. Siguiente punto, ¿qué pasa si no se cumple? Bueno, las multas derivadas en el manejo de la información de beneficiarios controlados pueden ir desde los 500,000 a los 2 millones de pesos. Ojo, muy importante, por cada beneficiario controlador que forme parte de la sociedad. ¿No? Entonces, si la autoridad te lo solicita y no lo entregas o lo entregas de forma incompleta o entregas información que no es veraz o no cumples con los requisitos que te pone la autoridad para cumplir con esa obligación, ese es el rango de multa que te pueden llegar a aplicar. Si se fijan, pues no es un importe muy pequeño que digamos, entonces sí es muy importante estar preparados para cumplir con todo esto. Adicionalmente, o sea, si la multa no te asusta, tenemos otro tipo de sanciones. Puedes tener restricción temporal del uso de los certificados de sello digital. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor tú no puedes ya emitir CFDI en tus operaciones con tus clientes. Adicional, los beneficiarios controladores no podrán ser contratados por cualquier autoridad, órgano público o entidad que maneje recursos provenientes de la federación. Eso ya sería una sanción directamente para quien sería beneficiario controlador. Y el último, el sujeto infractor, pues hace acreedor a una opinión de cumplimiento negativa. Si bien en estos puntos podemos encontrar algunos temas de que dices, bueno, pues lo cumplo y ya se subsana, pero pues el tema de la multa o el tema de no poder facturarle a tus clientes, pues sí se puede convertir en algo interesante para el tema de la operación de tu negocio. Entonces sí, si bien, como lo menciono, no hay una obligación de presentar declaraciones, etcétera, no significa que no sea una obligación que no tengamos que tomar en cuenta por las potenciales sanciones que puedes llegar a tener en caso de que no cumplas. Entonces, como lo mencionaba ahorita, ¿cómo vamos a hacerle para cumplir con las obligaciones? Uno, primero, vamos a identificar quiénes son los beneficiarios controladores. Ya que los identifiques, hay que obtener, validar y verificar la información. Dos, a identificar las sociedades que intermedian a la sociedad evaluada y el beneficiario controlador. Estas sociedades intermedias se llaman cadenas de control. La información que se obtenga debe formar parte de la contabilidad. Tres, preservar la información que resulte de los controles internos, igualmente como parte de la contabilidad. Cuatro, actualizar la información cada vez que existe un cambio en los datos del beneficiario controlador o las cadenas de control. ¿Qué quiere decir esto? No nada más es tener ya toda la información disponible, sino que cada vez que haya actualizaciones en todo el organismo de la entidad, también va a ser necesario que tengas actualizado tu expediente de manejo y control del beneficiario controlador. Inclusive, una vez que la autoridad fiscal te haya solicitado esta información de beneficiario controlador, si vamos a suponer que tú ya presentaste todo adecuadamente y etcétera, y posteriormente hay cambios en el beneficiario controlador, tienes tú la obligación de presentar la información actualizada correspondiente al beneficiario controlador. Entonces también hay que tomar mucho en cuenta que no necesariamente va a ser cada vez que la autoridad te lo requiera, sino que ya una vez que la autoridad te lo haya requerido, si posteriormente hay cambios, también tienes que estarlos presentando ante la autoridad fiscal. Entonces, ¿cuándo se entiende como cumplido la obligación? Cuando el SAT lo requiera y tú le entregas toda la información correspondiente en el plazo de los 15 días. Recordemos la prórroga de 10 días adicionales, pero obviamente esa petición primero hay que solicitarla para que podamos aplicarla, no es de forma automática. Ahora bien, ya con lo que acabamos de ver, pues ya, ahora sí de que ya sabemos quiénes son los beneficiarios controladores, qué empresas les aplica ser beneficiario controlador, cómo identificamos el beneficiario controlador, hay una guía de cómo hacerle para identificar a este beneficiario controlador y las obligaciones. Ahora bien, ¿qué información ocupas? Bueno, pues tenemos una lista poquito corta, son como 20 y tantos temas que te solicitan de información. Entonces, primeramente, pues nombres, obviamente, apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se ha acreditado la identidad, alias en su caso, fecha de nacimiento, y cuando sea aplicable, bueno, fecha de defunción, sexo, país de origen y nacionalidad, en caso de tener una pues hay que identificarlas todas, CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. Aquí, por ejemplo, si tú eres un accionista, persona moral o persona física, pero resides en Estados Unidos, Europa, Francia, etcétera, si tú calificas como beneficiario controlador, también tienes que
poner a disposición la información correspondiente que aquí estamos platicando. Tipo y número clave de identificación oficial, clave en el RFC, número de identificación fiscal o su equivalente en caso de ser residente del extranjero, estado civil con identificación del cónyuge y régimen patrimonial. O sea, no nada más es tú, también tu pareja, tu cónyuge, en este caso, identificación de la concubina o concubinario en caso de ser aplicable, pues también sobre estas personas, también va a ser necesario que entregues información. Datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos, domicilio particular, domicilio fiscal, relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o figura jurídica según corresponda, ya sea que si eres accionista, ya sea que si eres fideicomitente, fideicomisario, etcétera. Entonces, pues si se fijan, pues no es cualquier información, pero si ustedes creen que con esto es todo, pues la realidad es que no. También hay más información adicional, como por ejemplo, grado de participación en la persona moral o el fideicomiso que le permite ejercer los derechos de uso, descripción de la forma de participación o control que puede ser directo o indirecto, número de acciones, partes sociales, participaciones u otros equivalentes en el capital de la persona moral, lugar donde las acciones, partes sociales, participación y otros derechos se encuentren depositados o en custodia, fecha determinada desde la cual este beneficiario controlador adquirió la condición de beneficiario controlador, también proporciona datos de las acciones anteriores que anteceden respecto de quiénes o quienes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración, también hay que tener información por cada uno de los miembros de este consejo de administración. Fecha en la que haya acontecido alguna modificación en la participación o control de la persona moral, tipo de modificación de la participación y fecha de terminación de la participación o control o cualquier otra figura jurídica. Entonces, si se fijan, no nada más es de tener, saber quién es, nada más saber, está en guerra, vive en León, ese es su RFC, etcétera. No, hay que tener cómo participas en la persona moral, a través de qué figuras, desde cuándo eres persona, desde cuándo eres persona beneficiario controlador, de qué manera eres beneficiario controlador, si es por acciones, cuánto valen tus acciones, a través de cómo participas y todo ello. Entonces, sí es muy importante eh, tener esta parte muy bien identificado, porque pues si se fijan, pues no es nada más credencial para votar y comprobante de domicilio y ya. O sea, sí es bastante información que hay que identificar y esto es por cada beneficiario controlador. Entonces, para tomar en cuenta. Y aquí podemos ver un ejemplo 1. Aquí tenemos, enmarcado en rojo, tenemos a la empresa CCE SADCB y tenemos a la empresa Transforma SADCB. Los accionistas son Jorge Palomares en un 49% y Rigoberto Marino, nombres inventados, por si por ahí sale alguien, 51%. Aquí, ¿ustedes cómo ven? ¿Quién sería beneficiario controlador en este caso? Respecto de CCI, SADCB y respecto de Transforma y de qué manera podemos ahora sí identificar esa parte. Número 1, si lo hacemos a través de CCI, SADCB, pues directamente por la tenencia directa y porque ambos poseen más del 15% de las acciones, ambos en este caso serían considerados como beneficiario controlador de forma directa con respecto a CCE, SADCB. ¿De acuerdo? Después aquí, con respecto a Transforma, también serían estas dos personas físicas beneficiarios controladores respecto de Transforma. La respuesta es que también de manera indirecta ejercen el control de las acciones de las decisiones sobre Transforma y este 49 y 51% dividido por el 51% como que no deja de ser más del 15% de participación. Entonces, de forma directa, CCI y SDCB son de beneficiarios controladores de CCIE y de forma indirecta de Transforma. De esta manera, tanto CCIE y como Transforma deben de tener la información correspondiente que acabamos de repasar de Jorge y de Roberto para cumplir con esta obligación de beneficiario controlador. Este es para este caso. Ahora bien, ¿qué otro tema es importante identificar? Aquí ya habíamos platicado respecto de tenencia directa y tenencia indirecta, pero vamos a identificar también lo que es cadena de titularidad y cadena de control. ¿Qué se entiende por cadena de titularidad?
simplemente es el supuesto en el que sustente la propiedad indirecta a través de otras personas morales. Se tiene identificado el socio persona física. En este caso, por cadena de titularidad, podemos identificar que tanto Jorge como Rigoberto pues forman parte de esta cadena y tanto para CCE y Transforma son beneficiarios controladores. Cadena de control. Es el supuesto que ostenta el control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. No necesariamente se puede identificar plenamente al socio persona física. Órgano de administración. ¿Qué pasa? Cuando por alguna circunstancia no logres identificar quiénes son los beneficiarios controladores, bueno, pues no te preocupes. De cualquier manera, eso no significa que no existan, simple y sencillamente que en ese supuesto se entiende que la persona física que ostenta el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente, o también a los miembros del consejo de administración u órgano equivalente, también ellos dos son beneficiarios controladores. ¿Qué quiere decir? Si en toda la estructura no me es posible identificar quién es el beneficiario controlador, de acuerdo, no pasa nada, no es posible identificarlo, obviamente hay que tenerlo bien documentado, bien analizado, tener toda la información disponible, en cuyo caso, si no lo identifico de esta manera, llámese cadena de titular, cadena de control, nos vamos ahora sí por las personas físicas que ostenten los cargos de administrador único, en su caso, o de consejo de administración. Entonces, de un modo o del otro, no te escapas de tener que identificar a este beneficiario controlador. Ahora bien, por tema de cadena de titularidad, como lo vimos ahorita, ¿qué otras información adicional necesitas identificar? Pues bueno, hay que identificar nombre, denominación, razón social de las personas morales y fideicomisos que tengan participación o control sobre la persona moral. Por ejemplo, en este caso que pongamos por cadena de titularidad, Transforma debe de conseguir la información de CCE, esta para efectos de cumplir con lo que son los requisitos de beneficiario controlador. Sería país o jurisdicción de creación, país de residencia para efectos fiscales, clave en el RFC, su número de identificación fiscal o su equivalente, y domicilio fiscal. Es decir, para CCE, SASB, de manera directa, pues tiene a Jorge y a Rigoberto como beneficiarios controladores. Para Transforma de manera indirecta, también tendría que ser beneficiarios controladores. Sin embargo, adicional a conseguir la información tanto de Jorge como de Rigoberto, también es necesario que Transforma recabe de CCE esta información para poder cumplir también con el análisis de beneficiario controlador. Entonces, y esto es por cada una de las personas morales que intervengan en esta cadena de titularidad. Vamos a ver el ejemplo 2. Aquí tenemos socios variables que son accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos al grupo TIB, SABDCB, que es dueña a su vez del 51% de las acciones de TI Services, en el 49%, y que a su vez es dueña de Transforma. Ahora bien, aquí, ¿cómo podemos identificar quiénes son los beneficiarios controladores? Cuando estamos hablando de socios variables, ¿qué significa? Pues son el público inversionista que tiene las inversiones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que no necesariamente puedas identificar plenamente quiénes son los dueños directamente de esas acciones. Puede ser que a través de sociedades de inversión o puede ser que a través de algún otro, vamos a suponer, institución que forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores, que no necesariamente puedas tener tú plenamente identificado quién es. Entonces, con respecto al grupo TIB, no es posible identificar por esta condición quién es su beneficiario controlador de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues Grupo TIB tendría que buscar dentro de su órgano interno quién funciona como administrador único o quiénes son parte del comité de accionistas, perdón, del Consejo de Administración, perdón, para que se cumpla con la obligación de beneficiario controlador. Respecto de Jorge y de Roberto, ellos de manera directa e indirecta no pueden ser considerados beneficiarios controladores, pero sí a través de esta cadena de titularidad, si es posible, por ejemplo, que Transforma también tiene que recabar la información de TI Services y también del grupo TIB. Entonces, si se fijan, se hace cada vez más complejo en el esquema cómo poder tener identificado quiénes serían los beneficios controladores.
Entonces, ya lo habíamos comentado ahorita, Transforma tiene que tener información de Jorge y Rigoberto, tiene que tener información de CCIE, CCIE tiene que tener información nada más de Jorge y Rigoberto, y aquí pues ya, ahora sí que vamos a ir viendo caso por caso y que evaluar, pero aquí en esos ejemplos, pues ahora sí que con respecto al grupo TIB, al no poder identificar quiénes son los socios variables, obviamente, entonces este no tiene un beneficiario controlador identificado como accionista, pero sí de manera interna por el tema de control, pues sí, sí se tendría que considerar a las personas que acabo de mencionar, el administrador único o los miembros del consejo de administración. Ahora bien, ¿qué implica ser identificado como beneficiario controlador? Bueno, el que un sujeto sea identificado como beneficiario controlador, ya lo había mencionado, no implica que deba atender obligaciones adicionales en materia fiscal, o sea, no tengo yo que presentar ninguna declaración, no me tengo que dar de alta en el RFC, no tengo que pagar ningún impuesto, o sea, no significa nada adicional, solamente y simple y sencillamente es tener la información, poner a disposición de la persona moral que se está siendo evaluada la información que ésta ocupe para cumplir con esa obligación. El ser registrado como vicecontrolador sí resulta en una mayor vigilancia sobre el contribuyente. Si bien no tienes obligaciones mayores, sí tienes mayor, mayor vigilancia de parte de las autoridades fiscales, porque de esta manera la autoridad tiene mejor capacidad para tener identificado e inclusive cotejar información con otras bases de datos en diferentes niveles que pueden ser gubernamentales, nacionales e internacionales. Y uno de los puntos de registro del beneficiario controlador consiste en dotar a la autoridad fiscal mexicana con la capacidad de información, dicha información a cualquier autoridad extranjera cuando ésta sea requerida a través de un procedimiento de intercambio de información. ¿Qué quiere decir? A lo mejor la autoridad fiscal no te va a solicitar la información del beneficiario controlador de forma directa por fines internos del SAT, sino que también lo puede hacer en virtud de alguna solicitud en materia internacional, de acuerdo con los acuerdos de intercambio de información que tiene el celebrado México con otros países. Entonces, si bien no hay una obligación fiscal adicional o no tienes ninguna otra obligación adicional de reportar, de darte de alta, de presentar declaraciones, presentar avisos, etcétera, sí te puede tener ciertas simplificaciones, como lo acabamos de comentar, el que seas tú designado como beneficiario controlador. Otro supuesto, constitución de sociedades. Ahí veíamos que los notarios, corredores, sedatarios públicos también van a ser obligados de recabar información sobre los beneficiarios controladores. Ahora bien, ahora esta obligación, ¿cómo se traslada? Desde el momento en el que se está haciendo la constitución de las sociedades, del fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, como le hemos comentado, eh, el notario también está obligado a recabar la información necesaria de los beneficiarios controladores de esas empresas y también tener sus controles internos de vigilancia, control y administración y tenerlo también disponible en caso de que el saldo solicite. ¿Qué está pasando ahorita con los notarios? Ahorita ellos están curándose en salud y ya te mandan un cuestionario de información de que, oye, ten aquí, lléname este cuestionario, lléname aquí esta información, identifícame quién es tu beneficiario controlador y de esta manera, si el notario no tiene dicha información o las accionistas o quienes intervengan en la formación de la sociedad no se la proporciona al notario, muchos notarios ahorita están en la posición de no constituir las empresas. Entonces es muy importante que ahora sí, empresas actuales no hay obligación para el notario, esas ya están constituidas y ya aplica directamente el beneficiario controlador a la persona moral que está siendo evaluada. Si vamos a crear nuevas personas morales, tanto el notario como la nueva persona moral tienen la obligación de mantener toda la información necesaria para identificar el beneficiario controlador y obviamente para tener a disposición de las autoridades fiscales en caso de que se lo soliciten. Entonces, pues también es muy importante que ahora sí, si ustedes como parte de sus operaciones en el día a día o están planeando hacer expansión de sus transacciones, etcétera, si van ustedes a pensar en construir una sociedad, pues es muy importante tener esto en mente porque de esta manera también, también el SAT se estaría haciendo llegar información del beneficiario controlador. La societaria. Las personas físicas o morales que deseen construir una sociedad deberían entregar y aquí ya veíamos por la cadena de titularidad. Empresas públicas, fideicomisos anónimos, fondos de pensiones, etcétera, algún otro organismo que no sea
digamos, sencillo identificar quién sería el beneficiario controlador, entonces se tiene que ir por los integrantes del Consejo de Administración como beneficiario controlador, y en este caso es vía cadena de control. Entonces, es muy importante esos temas también. Aquí tenemos, sí, otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora estamos en el escenario donde se va a constituir Transform, que tiene información de todos los socios, personas físicas, y en su caso de organización, si no es posible identificar plenamente los socios, personas físicas, y existe una cadena de titularidad. ¿Qué sería aquí? El notario, al momento de constituir la empresa Transforma, el notario tiene que hacerse una información tanto de Jorge como de Rigoberto, como de la cadena de titularidad, en este caso CCE, para efectos de la constitución de la sociedad. Asimismo, tanto de TI Services, MKT Expertise y Grupo TIB, también tiene que tener información relacionada por el tema de cadena de titularidad. Obviamente, con respecto de TIB, pues no va a encontrar quiénes son los beneficiarios controladores, porque los socios de esta empresa, de TIB, pues forman parte de Perdón, me traía un poquito con el internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Dan, solamente la presentación ya no se logra ver. ¿Me confirman si ya se puede ver la presentación? Todavía no se está compartiendo. Gracias, buen día. Muy bien. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, es cierto. Aquí en esta parte del ejemplo que estoy poniendo aquí sobre la mesa, pues tenemos tanto a Regina como a Valentina como beneficiarios controladores de Transforma por la parte de la participación. Entonces, el notario cuando empieza a analizar la información relacionada con este grupo de empresas, así con la construcción de Transforma, pues va a tener que tener tanto identificado como también sus controles y demás información a todas esas personas que participan en la formación de Transforma. Entonces, pues sí, si por un lado no te cacha a ti mismo como persona moral de alguna manera, si tú haces alguna cuestión de empresas, a través de un notario también te puede cachar. Entonces, pues sí, ahora sí que lo comento muy sencillo aquí a lo mejor, pero pues sí puede haber casos en los que a lo mejor gobiernos, órganos de gobierno a nivel internacional o inclusive miembros de la realeza europea o algo así puedo decirlo, pues si llega a haber ese nivel de información aquí en todo esto, pues sí va a ser importante tener todo plenamente identificado toda esta parte. Bien, el tema triste, en detalles, ¿qué pasa si no cumples? ¿De cuánto estamos hablando de la multa? Ahorita ya hemos comentado de 500,000 a 2 millones de pesos, pero ¿en qué casos específicos vamos a aplicar multas? Bueno, ¿el SAT aplicaría multas? Bueno, acuérdense que eso es por cada beneficiario omitido y es de 1.5 a 2 millones de pesos por no obtener, conservar o presentar dicha información. O sea, si de por mera casualidad el SAT te solicita esta información y tú no la tienes, ya por la petición y tú no la tienes y no la presentas en tiempo y forma, tienes esta sanción de hasta que puede irse hasta 2 millones de pesos. De 800,000 a 1 millón por no mantener actualizada la información. Entonces, si hay algún cambio de repente que cambia algún accionista o que se venden las empresas a nivel del grupo, hace que muy, muy arriba y no tenemos actualizada esta información, pues también puedes hacerte acreedor de una sanción. Y de 500,000 a 800,000 pesos por presentar de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta lo señalado en las disposiciones correspondientes. Entonces, dicho de otro modo, si tú por alguna circunstancia caes en uno de estos y hay uno o dos beneficios controladores, pues ahora si tú como empresa, pues tienes estas sanciones de por medio. Entonces, en el caso de aquí, vamos a suponer que para Transforma no tengamos identificados beneficiarios controladores, estaríamos hablando de Regina, Valentina, Jorge y Rigoberto.
por cada uno de ellos las sanciones correspondientes. O sea, así que puede ser, si se fijan, hasta 8 millones de pesos por nada más no cumplir con esta obligación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esta parte. Y pues aquí algunas recomendaciones que me permito hacer aquí con ustedes. Pues hay que tener políticas internas de actualización, las cuales pueden incluir al menos 2 o 3 veces al año que haya contacto con el ministerio controlador a fin de confirmar que no hay cambios que reportar y en su caso hacer actualizaciones pertinentes. Recordemos, esto no tiene que ver con una obligación de presentar declaraciones, es nada más de tener tu expediente listo y actualizado. Entonces sí que le conviene mucho pues cada vez que sea necesario, cada vez que lo vean conveniente, aquí ponemos 2 o 3 veces al año, que se actualice el expediente. ¿Qué otra cosa? Obtener la verificación y validación de documentación otorgada del beneficiario controlador. Documentar los contactos realizados con el beneficiario controlador con el objeto de actualizar la información. Contactar al beneficiario controlador cuando existe una solicitud de autoridad a fin de confirmar la información más reciente. Y tener la totalidad de los controles internos que se encuentren respaldados y documentados en un solo documento. Finalmente, pues que la información sea legible, lógicamente ordenada y que se esté disponible a fin de garantizar la pronta proporción de la información a la autoridad en caso de que se la requiera. Si nomás tienes las puras copias y ya, no, o sea, hay que tener bien identificado, bien adecuado, bien documentado tu expediente de cada una de esas personas que funjan como licenciados controladores y de esta manera, en caso de que la autoridad lo requiera, pues a lo mejor puedas cumplir de forma más rápida dentro del plazo que se te dé. Y de mi parte sería todo. Espero que haya quedado un poquito clara la presentación. Como quiera, aquí están mis datos de contacto. Soy Dan Guerra, socio de impuestos. Mi correo dan.guerra@jdelrio.com. Y pues ahora sí que vayamos a la parte más bonita de estas sesiones. Preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Dan. Tenemos varias preguntas por parte de las personas que nos acompañan. Ruth Salazar pregunta, ¿una persona física con poder notarial que haga trámites a nombre de la empresa entra como controlador? Si nada más funges como representante legal actualmente, no necesariamente eres beneficiario controlador. Sí, pero ojo, esta es, digamos, si tienes la persona moral activa ahorita y tú eres representante legal, no puede haber problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque uno, o no ejerces un tema de titularidad, quizás por cadena de control, pero finalmente tú como representante legal lo que haces es, digamos, llevar a cabo las acciones que el órgano de control, los accionistas, te den a ti directamente. Entonces, mientras tú como representante legal no seas parte del consejo de administración o seas administrador único, no debes de tener problema si la persona moral está actualmente activa. Si vas a ser si vas a ser representante legal de una empresa de nueva creación, quizás sí, por la parte de que eres la persona física que estás actuando, estás interviniendo, participando en la creación de dicha persona física. Entonces, depende mucho de si actualmente la empresa ya existe y no eres parte del Consejo de Administración o administrador único, no eres ni beneficiario controlador. Pero si estamos hablando de la función de una nueva empresa, quizás sí puedas llegar a calificar porque estás participando en la formación de la persona moral. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta por parte de Luis. Buen día. ¿Qué pasa si los accionistas son PM extranjeras? Ok, como lo vimos en la presentación, si ejercen un control directo o indirecto, no le hace, o sea, hay que irse así que hasta la mera parte que puedas encontrar a las personas físicas que sean los beneficiarios así de manera directa o indirecta del control de la empresa mexicana. O sea, no hay restricción a si es una empresa extranjera en este caso. Ok, perfecto. Laura González pregunta, buenas tardes, Dan, mi empresa es familiar. Se hizo un fideicomiso con fines hereditarios, mas sin embargo el socio fundador es el mayor tenedor de acciones. Por lo tanto, la información que debo de tener a la mano es la del socio fundador. Cabe mencionar que hemos llevado a cabo el aviso de accionistas en 2020 ante el SAT, cuando se creó el fideicomiso. ¿Okay?
Las obligaciones de presentar avisos que actualmente ya tienen no se sustituyen con la de beneficiario controlador. O sea, sigues teniendo las mismas obligaciones de reportar y de informar. Ahora bien, si en este caso del socio, de la persona mayoritaria en la influencia representa más del 15% o es el que tiene todo, solamente sobre esta persona tendrías que identificar toda la información correspondiente como beneficiario controlador. Ok, perfecto. Luis Garibay pregunta, entonces, ¿el beneficiario controlador es el accionista que está asentado en el acta constitutiva o en alguna acta de asamblea ordinaria y o extraordinaria? ¿Qué pasa con una persona que no se encuentra en ninguna acta, pero funge en la toma de decisiones? Aquí primero, en el análisis, primero hay que identificar en la cadena de las empresas quiénes son, digamos, los que intervienen directamente en la empresa que se está evaluando. Esta persona a lo mejor no es accionista directamente, pero interviene, entonces hay que verificar de esta persona qué tipo de funciones tiene. Si es administrador único o si forma parte del consejo de administrador, entonces sí sería beneficiario controlador. Pero aquí la información es de identificar respecto de todos. Javier López de Obeso pregunta, en caso de cambio de accionistas que ejerzan control, ¿cuándo y cómo se debe de hacer el reporte del cambio? Ok. Cada vez que haya un cambio, la sugerencia es que lo tengas documentado mientras el SAT no te haya solicitado la información. Aquí primero recordemos, la obligación es tener la información, recabarla, tenerla respaldada y bien documentada. El SAT te lo solicite, tienes el plazo de los 15 días. Presentan la información adicional, pero si después de que tú ya presentaste esa información hay cambios futuros, también tienes un plazo de 15 días para actualizar la autoridad fiscal del cambio, solamente en cambio de que ya te hayan solicitado con autoridad. Si no te lo han solicitado, yo soy de la interpretación de que mientras no me soliciten a mí nada de información, pues nada más es mi obligación de tenerla actualizada. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor te enteras tú del cambio, a lo mejor no lo vas a reportar, no lo vas a informar, pero si tu obligación es, oye, pues ya que hubo un cambio, pues la voy a documentar para tener actualizada. Recordemos las multas, si tú no te asesoras de que tengas la información más actualizada y posteriormente así la presentas, pues el SAT te puede aplicar sanciones por no tener la información actualizada. Hace una segunda pregunta, el licenciado López de Obeso. En caso de persona moral extranjera, ¿hasta dónde se debe informar? Es decir, ¿hasta el accionista final o control del 15%? Hasta el accionista, tú tienes la información hasta el accionista final. Ya que tengas ya bien desglosado quiénes forman parte de ese grupito de quienes pueden ser potencialmente beneficiarios controladores, ya haces el análisis de quiénes suman ese 15%. No necesariamente es las tres condicionantes, puede ser una, a lo mejor por el 15%, pero ¿qué tal si a lo mejor hay un accionista principal que es el que toma todas las decisiones y quizás este accionista principal no necesariamente ostenta el 15% de toda la estructura? Entonces, no nada más es por identificar por titularidad, también acordémonos por tema de cadena de mando que tengamos que tener identificados quiénes son los que puedan tener el beneficio o ejercer ese control. Ok, tengo otra pregunta por parte de Laura González. He tenido requerimientos de clientes o proveedores pidiendo datos de mis accionistas basados en el tema de beneficiario controlador. A lo que veo en la explicación, la obligación de las personas morales es sobre sus beneficiarios controladores, no la de las partes con las que tienen relaciones comerciales. Así es, a lo mejor te lo están solicitando como tema de, digamos, de buenas prácticas en materia de cumplimiento fiscal. Algunas empresas pueden poner ese tipo de políticas, pero si lo vemos por un tema meramente de obligación en materia de ley, no, aquí como lo vemos, no estás obligado a presentarle información a ninguna otra persona, salvo a los notarios o fedatarios en caso de que haya cambios o modificaciones o constitución de nuevas empresas. Okay. María Solomé pregunta, entonces en general serían todos los accionistas PF con un porcentaje de acciones mayor al 15%? Sí, casi podemos plantearlo así. Los que suman el 15%, no todos los que, no todos, porque pues si estos vamos, pues podemos poner
al 80% de los accionistas. O sea, solamente hay que tener identificado, o sea, tenemos los tres supuestos. Oye, ¿yo obtengo un beneficio directo? No, pues que sí. ¿Ejerzo un control sobre la entidad? No, pues que sí. ¿Ostento el 15% de las acciones? Sí. Ah, bueno, con esos 3 requisitos ya califico como beneficiario controlador. Ok. Rodrigo Valdés, ¿a partir de qué fecha entra en vigor esta obligación? 2022, a partir del 1 de enero ya está en vigor la obligación. Sin embargo, ahorita las autoridades fiscales, a lo que yo tengo entendido, no han hecho una campaña para solicitar esta información, pero lo que sí es una realidad en el caso de notarios, ya te están solicitando esta información los notarios para efectos de constituir las empresas. Ok, tengo otra pregunta de Mariana León. En el caso de socios PM extranjeras, ¿tengo que identificar al beneficiario controlador en las PF dueñas de esas PM extranjeras? No es tanto que la persona moral extranjera sea un sujeto obligado, sino que en el tema de identificar cadena de tutela y cadena de control, debes de tener esta información de ellos para efectos de que puedas llegar de esa manera a quien finalmente sería el beneficiario controlador. ¿Qué quiere decir esto? Tengo empresa A, que es la persona moral evaluada aquí en México. Es subsidiaria de una empresa B, que es residente en Estados Unidos, por ejemplo. Esta empresa B tiene 2 personas físicas que son los dueños de esa empresa B que estoy poniendo el ejemplo, y ambos son residentes en Estados Unidos. Bueno, para efectos de sujeto evaluado, solamente pueden ser las empresas mexicanas. Para efectos de la información, solamente serían de los accionistas personas físicas de la empresa B del ejemplo, pero para efectos de tener documentado el control, si necesitas tener de la empresa B, lo que mencionábamos ahorita, nombre, país de residencia fiscal, número de identificación fiscal, domicilio, etcétera. Entonces, no es tanto que la empresa extranjera sea evaluada, solamente la empresa mexicana es la evaluada, pero sí va a ser necesario que de la empresa mexicana tengas documentado cómo funciona esa cadena de titularidad para que puedas identificar finalmente a las personas físicas que fungirían como beneficiarios controladores. No sé si más preguntas hay o si por temas de tiempo, no sé, Ilona, así que estoy a sus órdenes en este tema. Tenemos más preguntas, pero creo que ya llegamos al final. Ilona, no sé si... Sí, muchas gracias, Daniela, fue de gran interés. Pues si quieres, pues aquí los participantes tienen tu correo, entonces pues si tienen alguna otra duda, pues lo pueden escribir a Dan. Compartiremos la presentación con todos los participantes y les recordamos que la sesión fue grabada y la vamos a compartir en nuestro canal YouTube. Entonces se podría volver a ver en unos días. Muchas gracias al nombre de la Cámara Franco-Mexicana del Bajío, una vez más, por su presentación. Gracias a todos los participantes y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Aquí se me da Gracias, el contacto Dulce, de gracias, manera Dan. directa. Muchas gracias. De manera directa a través de la cámara, con todo gusto estamos a la orden para abundar más en dudas específicas que tuvieran. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Ilona, por la invitación y pues muchas gracias a ustedes por haber participado. ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.